¿Alguna vez has sentido una fuerza sofocante a tu alrededor, una energía densa que parecía drenar toda serenidad, e incluso cuando gritabas a viva voz, la situación permanecía inalterada? ¿Qué tal si te revelara que hay una soberanía espiritual tan inmensa dentro de ti que ni siquiera se necesitan palabras para desatar el poder de Dios? Y si te dijera que Cristo mismo instruyó sobre una táctica secreta de confrontación espiritual que la gran mayoría de los cristianos ignora por completo. Exactamente, me refiero a expulsar entidades malignas sin pronunciar una sola palabra, mediante una presencia tan consagrada que la oscuridad se disipa con tu sola llegada. Hay un profundo misterio velado en las Escrituras sobre el silencio sagrado. Un poder que va más allá de la voz humana y opera en la dimensión del espíritu puro. Reflexiona conmigo. Dios moldeó el universo con palabras, pero antes de hablar, ya existía en absoluta quietud. ¿Qué residía en este silencio que contenía todo el poder de la creación? ¿Qué hay en tu silencio cuando estás en completa armonía con el Espíritu Santo? Innumerables guerreros de oración gritan, vociferan y dan órdenes con fuerza, pero desconocen que una batalla espiritual se libra en el reino invisible de la presencia. Cuando Moisés alzó su vara sobre el mar Rojo, no tuvo que gritar para que las aguas se abrieran. Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, no se menciona que reprendiera verbalmente a los animales. Algo más poderoso operaba allí. En los siguientes momentos descubrirás cómo cultivar una autoridad espiritual tan profunda que tu mera presencia se convierte en un arma de guerra. Descubriré pasajes bíblicos que han sido malinterpretados durante siglos y que esconden el secreto de la autoridad silenciosa. Comprenderás cómo Jesús expulsó legiones enteras con una simple mirada, como los apóstoles hicieron retroceder a los demonios con solo su sombra, y lo más importante, cómo puedes desarrollar esta misma unción hoy. Esta no es una simple enseñanza sobre la liberación, es una revelación sobre el poder de tu espíritu cuando está perfectamente alineado con el Espíritu Santo. Se trata de comprender que no necesitas persuadir a los demonios para que se vayan con discursos ni gritos. Necesitas transformarte en un portal de la presencia de Dios tan poderoso que la oscuridad no pueda soportarlo. Quiero que comentes ahora mismo: soy el templo del Espíritu Santo. Si crees que Dios está a punto de revelar algo transformador para tu camino espiritual, este es el momento de expresar tu sed de sabiduría profunda. Entiende que muchas personas usan este canal como su principal fuente de alimento espiritual, ya que no todos tienen una iglesia cerca o un pastor que enseñe estas profundas verdades. Por eso, necesito tu participación activa desde el principio. Comenta "Paz del Señor" ahora mismo, pues este saludo sagrado crea una poderosa atmósfera espiritual cuando cientos de hijos de Dios lo declaran juntos. Es como si estuviéramos formando una congregación virtual, donde el Espíritu Santo puede obrar libremente. Quiero que te suscribas al canal y actives las notificaciones, no por números ni por orgullo, sino porque cada suscripción simboliza un alma sedienta que Dios desea alcanzar a través de estas revelaciones. Al suscribirte, le indicas al algoritmo divino de Internet que este material necesita llegar a más personas oprimidas, a más guerreros dormidos, a más hijos de Dios que necesitan despertar a su verdadero poder. Y aquí te revelo un secreto. La penúltima lección de hoy contiene una clave particular que literalmente puede transformar tu percepción de la guerra espiritual. Puede que sea justo lo que buscas para superar esa situación imposible que has estado enfrentando, pero solo la descubrirás si perseveras hasta el final. Prepara tu espíritu, abre tu mente, silencia las distracciones que te rodean. El estudio revelador comenzará ahora.
Conoces el pasaje de Elías en el Monte Carmelo, desafiando a los 450 profetas de Baal, pero te aseguro que nunca has notado un detalle crucial que libera el poder del silencio espiritual. Mientras los profetas de Baal gritaban, se herían y clamaban desesperadamente desde la mañana hasta el mediodía, Elías permaneció en silencio, simplemente observando. No se menciona que haya pronunciado una sola palabra durante horas. Les permitió agotarse con sus gritos inútiles. Observa la estrategia divina aquí. El silencio de Elías no era inercia, era poder contenido. Cada instante de quietud intensificaba la tensión espiritual del lugar. Los demonios, tras esos falsos profetas, comenzaron a inquietarse por el silencio profético. ¿Sabes por qué? Porque el silencio de un ungido es más aterrador para el infierno que 1000 gritos religiosos. Es como la quietud antes de la tormenta, el momento en que el cielo contiene la respiración antes del trueno. Ahora quiero que te imagines en esa montaña, rodeado de una multitud delirante, profetas paganos en trance, y tú, simplemente inmóvil, observando. Tu silencio no es señal de debilidad. Es la misma autoridad que permitió a Jesús dormir en la barca durante la tormenta. Es la clase de serenidad que comunica: sé quién soy, sé a quién pertenezco, y no necesito competir con el ruido del infierno. ¿Cuántas veces te has encontrado en situaciones donde todos a tu alrededor estaban sumidos en el caos espiritual, gritando, peleando, creando conmoción, y sentías la necesidad de gritar más fuerte para ser escuchado? ¿Y si te dijera que, en esos momentos, tu silencio consagrado tiene más poder que cualquier palabra? Cuando llevas la presencia de Dios, tu quietud se convierte en una frecuencia espiritual que desequilibra las fuerzas de la oscuridad. Elías esperó el momento preciso. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron pocas y directas. No montó un espectáculo, no rivalizó con la actuación demoníaca. Simplemente reconstruyó el altar, vertió agua 3 veces para hacer el milagro humanamente imposible y pronunció una oración concisa. El fuego no provenía de la intensidad de su voz, sino de la autoridad que acumuló en su silencio. Necesitas asimilar algo transformador. Los demonios son adictos al ruido. Operan mediante la confusión, los gritos, las discusiones, la música alta que aturde la mente y la charla ociosa que llena la habitación de palabras sin poder. Cuando aprendes a cultivar el silencio sagrado, creas un vacío espiritual que absorbe la presencia demoníaca del entorno. Es como abrir una ventana en una habitación cerrada. El aire viciado sale a la fuerza. Piensa en tu hogar ahora mismo. ¿Cuántos ruidos superfluos hay? La televisión encendida todo el día, discusiones interminables, música profana ocupando cada momento de silencio. ¿Qué tal si comenzaras a practicar momentos de silencio deliberado? No me refiero a una meditación vacía, sino a un silencio lleno de la presencia de Dios. Un silencio donde tu espíritu se alinea con la frecuencia celestial. ¿Sabes qué sucedió después de que el fuego de Dios descendiera sobre el Monte Carmelo? El pueblo cayó rostro en tierra y exclamó: «El Señor es Dios». Pero lo más notable viene después. Elías ordenó que todos los profetas de Baal fueran capturados y destruidos en el río Cisón. Cabe destacar que no hay relato de un exorcismo verbal ni de una fuerte reprimenda demoníaca. La autoridad manifestada a través del silencio, seguida de la acción divina, fue suficiente para aniquilar a 450 agentes de la oscuridad a la vez. Esto me hace pensar en ti, guerrero, que estás observando. ¿Cuántas batallas has perdido por hacerle el juego al enemigo gritando más fuerte? ¿Cuántas veces te has agotado intentando convencer a los demonios de que se vayan con argumentos teológicos? El secreto de Elías era simple. Sabía que la batalla no se gana con el volumen, sino con la presencia.
Cuando llevas presencia, tu silencio resuena más fuerte que 1000 truenos. La transición del silencio de Elías a lo que ahora revelaré es perfecta, porque después de comprender el poder de la quietud, necesitas comprender cómo tu propia presencia física puede convertirse en un arma espiritual. En Hechos, capítulo 5, versículo 15, encontramos algo extraordinario que la iglesia moderna simplemente ignora. Así que sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en camas y camillas, para que al menos la sombra de Pedro, al pasar, cayera sobre algunos de ellos. Detente y medita en la magnitud de esta revelación. La sombra de Pedro expulsó demonios y sanó a los enfermos. Una sombra. No fueron sus palabras, ni sus gritos de batalla espirituales, ni sus complejas reprimendas. Fue simplemente la proyección de su presencia física, con tal poder que la oscuridad huyó. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede un hombre desarrollar una presencia tan imbuida del Espíritu Santo que incluso su sombra se convierte en tierra sagrada? Les contaré un secreto que pocos pastores enseñan. Su cuerpo físico es una antena espiritual. Cada célula de su cuerpo puede cargarse con la energía del Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo, "Ustedes son el templo del Espíritu Santo", no estaba usando una metáfora hermosa. Estaba revelando una tecnología espiritual avanzada. Su cuerpo puede convertirse en un generador de frecuencia divina tan poderoso que los demonios ni siquiera pueden acercarse. Pedro no despertó un día con este poder. Fue transformado mediante un proceso. ¿Recuerdan cuando negó a Jesús 3 veces? Ese mismo hombre que huyó como un cobarde ahora poseía una presencia que aterrorizaba el infierno. ¿Qué cambió? Pentecostés lo cambió todo. Cuando el Espíritu Santo descendió, no fue solo un evento emocional. Fue una reconfiguración molecular de la esencia espiritual de los discípulos. Sus auras espirituales quedaron permanentemente alteradas. Ahora quiero que imaginen su rutina diaria. Entras en un ascensor donde alguien está oprimido por la depresión. No necesitas empezar a predicar ni a orar en voz alta, avergonzándolo. Si estás cargado de presencia, tu mera proximidad empieza a romper las ataduras invisibles. Pasas junto a un compañero de trabajo atormentado por las adicciones y sin mencionar nada de Dios, de repente siente una inexplicable convicción de cambiar de vida. Esto no es misticismo, es el reino de Dios obrando a través de tu presencia santificada. Pero aquí radica el problema. La mayoría de los cristianos están tan descargados espiritualmente que su presencia no influye en el entorno. Peor aún, algunos están tan contaminados por pecados ocultos, amarguras no resueltas y mundanería que su presencia atrae más oscuridad que luz. Es como un imán invertido. En lugar de repeler el mal, lo atraes. Pedro tenía algo que necesitamos recuperar con urgencia. Tenía intimidad con el Espíritu Santo a nivel molecular. Cada mañana no solo oraba, sino que se sumergía en la presencia hasta que su ser físico vibraba con la frecuencia celestial. Los demonios percibían su llegada a la distancia, como animales que perciben un terremoto antes de que ocurra. Comenzaron a agitarse, buscando salidas, liberando a sus anfitriones incluso antes de que Pedro apareciera en el horizonte. Es necesario comprender la ciencia espiritual que hay detrás de esto. Así como el sol emite radiación que puede quemar la piel, un hijo de Dios lleno del Espíritu emite radiación espiritual que quema la presencia demoníaca. Por eso Jesús dijo, "Ustedes son la luz del mundo". No es poesía, es física espiritual. La luz expulsa la oscuridad no por elección propia, sino por naturaleza. Es una ley inmutable del universo espiritual. ¿Cuántas veces has entrado en un lugar y has sentido cómo la atmósfera pesada se transformaba? Quizás ni siquiera lo notaste, pero los demonios sí. Susurraron a sus anfitriones, "Salgamos de aquí". Pero imagina si hubieras desarrollado esto intencionalmente.
Imagina que cada paso fuera como la zancada de un general en el ejército de Dios, haciendo temblar el infierno. La sombra de Pedro nos enseña que la batalla espiritual más efectiva no ocurre cuando gritas a los demonios, sino cuando estás tan lleno de Dios que tu mera existencia se vuelve insoportable para ellos. Es como ser un altavoz ambulante que reproduce frecuencias que solo el mundo espiritual puede oír. Frecuencias que causan un dolor insoportable en los seres demoníacos. La transición de la sombra de Pedro a lo que voy a compartir es vital, porque si una sombra podía liberar, imagina lo que puede hacer una mirada ungida. En Lucas, capítulo 22, versículo 61, encontramos un momento devastador que revela el poder sobrenatural de la mirada de Cristo. El Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Una sola mirada de Jesús traspasó el alma de Pedro como una espada de doble filo, haciéndole llorar amargamente. Pero esa misma mirada tuvo otro efecto que pocos comprenden. Expulsó demonios sin decir una sola palabra. ¿Recuerdas al endemoniado de Gadara? Antes de que Jesús dijera nada, los demonios ya gritaban: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? Jesús ni siquiera había abierto la boca. Fue su mirada, su presencia, lo que inició el tormento en los espíritus malignos. No soportaban ser vistos por esos ojos que penetraban dimensiones, que veían a través de máscaras espirituales, que emanaban la gloria del Padre. Hay una verdad oculta aquí que transformará tu guerra espiritual. Tus ojos son portales espirituales. A través de ellos puedes transmitir la autoridad del reino o el temor del mundo. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, tus ojos se convierten en ventanas por donde se libera el fuego de Dios. Por eso muchos no pueden mantener el contacto visual durante la oración. Se produce una transferencia espiritual que el mundo natural no puede explicar. Piensa en cuántas veces Jesús liberó a la gente con solo una mirada. A la mujer que estuvo inclinada durante 18 años, Jesús la vio antes de hablarle. El joven rico, nos dice Marcos, Jesús, mirándolo, lo amó. Esta mirada de amor fue tan poderosa que expuso al instante al demonio de la avaricia que lo controlaba. A Zaqueo en el árbol, la mirada de Jesús atravesó todas sus defensas espirituales y lo derribó transformado. Ahora les revelaré algo que les sorprenderá. Cuando Esteban era apedreado en Hechos 7, la Biblia dice que todos los que estaban en el Sanedrín, al fijar la vista en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué vieron realmente? Vieron el fuego del Espíritu Santo emanando de los ojos de Esteban. Era tan intenso, tan sobrenatural, que los demonios en esas personas religiosas entraron en cólera. Por eso se taparon los oídos y lo atacaron. Los demonios no soportaban ser expuestos por esa mirada angelical. ¿Han notado alguna vez cómo las personas involucradas en el ocultismo evitan el contacto visual con los verdaderos cristianos? ¿Han notado alguna vez lo incómodos que se sienten algunas personas cuando las miran a los ojos durante una conversación sobre Dios? No es casualidad. El espíritu maligno que lleva dentro reconoce la autoridad en tus ojos. Es como un criminal iluminado por un reflector. La exposición es insoportable. Pero aquí está el problema devastador. La mayoría de los cristianos han perdido el fuego en sus ojos. Sus ojos están contaminados con las imágenes del mundo, pornografía, violencia, entretenimiento mundano. Todo esto extingue el fuego espiritual en sus ojos. No puedes ver horas de contenido demoníaco y esperar que tus ojos mantengan el poder espiritual. Es como intentar mantener un fuego encendido mientras le echas cubos de agua encima. Jesús dijo: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz.
estaba revelando una profunda ley espiritual. Tus ojos son el portal por el que la luz o la oscuridad entran en tu ser. Cuando tus ojos están santificados, enfocados en las cosas de Dios, se convierten en armas de guerra espiritual. Una sola mirada puede romper maldiciones, despertar conciencias dormidas y hacer que los demonios se retiren. Imagina esta escena. Entras en una habitación donde alguien está a punto de suicidarse. No necesitas gritar versos ni hacer una larga oración. Si tus ojos están llenos de la compasión de Cristo, una mirada profunda puede transmitir más amor, más esperanza y más poder liberador que horas de consejería. Es el mismo principio que cuando Jesús miró a la multitud y tuvo compasión. Su mirada transmitió sanidad incluso antes de que sus manos tocaran a los enfermos. Te compartiré un secreto práctico. Al despertar por la mañana, antes de mirar tu teléfono o revisar tus mensajes, dedica tiempo a mirar al cielo, a la creación de Dios, a meditar en su palabra. Carga tus ojos con imágenes celestiales. Durante el día, cuando te encuentres con alguien oprimido, no apartes la mirada. Mantén el contacto visual con compasión y autoridad. Te sorprenderá cómo las personas comienzan a confesar pecados ocultos, a llorar sin explicación y a sentir convicción simplemente porque han sido vistos a través de los ojos de Cristo en ti. Más allá del poder de la mirada santificada, necesito revelar una dimensión aún más profunda que Daniel descubrió. Cómo el ayuno transforma tu frecuencia espiritual en algo insoportable para las fuerzas demoníacas. En Daniel, capítulo 10, encontramos al profeta después de 21 días de ayuno. Y algo espectacular sucede. Un ángel aparece y revela: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron oídas, y a causa de tus palabras he venido. Pero espera, hay un detalle que todos pasan por alto. Antes de que el ángel hablara, todos los hombres que estaban con Daniel huyeron aterrorizados, incluso sin ver la visión. Simplemente sintieron el cambio en la atmósfera espiritual. El ayuno de Daniel había elevado su vibración espiritual a tal nivel que creó una zona de santo terror a su alrededor. Los hombres huyeron no porque vieran algo, sino porque la presencia que emanaba de Daniel después del ayuno era abrumadoramente poderosa. Les explicaré algo que cambiará para siempre su comprensión del ayuno. No se trata solo de privar a su cuerpo de alimento. Es un proceso de refinamiento molecular espiritual. Con cada día sin alimento físico, su espíritu se vuelve más sensible, más agudo y más peligroso para el reino de las tinieblas. Es como afilar una espada. Cada hora de ayuno elimina una capa de interferencia carnal entre ustedes y el mundo espiritual. ¿Saben por qué los demonios detestan el ayuno cristiano? No es por la oración que suele acompañarlo, es porque el ayuno altera literalmente su firma espiritual. Normalmente operamos en una frecuencia mixta, mitad espíritu, mitad carne. Pero cuando ayunamos, especialmente ayunos prolongados como el de Daniel, comenzamos a operar en una frecuencia puramente espiritual que causa dolor físico a las entidades demoníacas. Es como un silbato espiritual, una frecuencia que solo los seres espirituales pueden percibir, pero que para los demonios es como uñas arañando una pizarra, amplificada 1000 veces. Su mera presencia en una habitación, después de un ayuno consagrado, hace que los espíritus malignos busquen desesperadamente una salida. No pueden sentirse cómodos cerca de alguien cuya carne ha sido sometida y cuyo espíritu vibra en la frecuencia del cielo. Daniel ni siquiera necesitó reprender verbalmente a los demonios. El príncipe de Persia, uno de los principados demoníacos más poderosos, tuvo que luchar durante 21 días para intentar evitar que las oraciones de Daniel fueran respondidas. ¿Por qué?
porque la frecuencia espiritual que emanaba de Daniel durante el ayuno estaba destruyendo las fortificaciones demoníacas sobre Babilonia. Era como una torre de transmisión divina, enviando ondas de choque espirituales que desestabilizaron todo el reino de las tinieblas en esa región. Ahora, aplica esto a tu vida. ¿Cuántas veces has intentado liberar a alguien, orar por sanidad, romper maldiciones, pero has sentido una resistencia impenetrable? ¿Y si el problema no fueran tus palabras, sino tu frecuencia? ¿Y si estuvieras tratando de expulsar demonios mientras operabas en la misma frecuencia carnal que ellos explotan? Es como intentar limpiar algo sucio con un paño aún más sucio. El ayuno de Daniel nos enseña que hay niveles de autoridad espiritual a los que solo se puede acceder negando la carne. Jesús mismo dijo, esta clase de demonios no sale sino con oración y ayuno. No estaba diciendo que haya que orar más fuerte ni ayunar para impresionar a Dios. Estaba revelando que ciertos demonios operan en frecuencias que solo se pueden combatir elevando la propia frecuencia mediante el ayuno. Piénsenlo. ¿Por qué ayunó Jesús durante 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio? Él era Dios encarnado. No necesitaba prepararse, pero nos estaba mostrando el protocolo. Estaba demostrando que incluso el Hijo de Dios, operando en carne humana, usó el ayuno para sintonizar su humanidad con la frecuencia divina más alta. Después de esos 40 días, Satanás vino a tentarlo personalmente. ¿Por qué? Porque la frecuencia que Jesús emitía después del ayuno era una amenaza tan grande para el reino de las tinieblas que el propio príncipe de las tinieblas tuvo que intervenir. Pero esto es lo que nadie te dice. Ayunar sin propósito es solo hambre. Puedes pasar días sin comer y no sucede nada espiritualmente. Daniel tenía un propósito específico, buscaba comprender el futuro de su pueblo. Su ayuno fue específico, intencional y cargado de propósito profético. Cuando ayunas con el propósito específico de la guerra espiritual, cada hora sin comer es como cargar un arma espiritual que dispara frecuencias liberadoras. La revelación sobre la frecuencia espiritual a través del ayuno nos lleva a un descubrimiento aún más extraordinario, registrado en Hechos 19, 11 y 12. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso se quitaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malignos salían. Haga una pausa y asimile esto. Los trozos de tela que tocaron el sudor de Pablo expulsaron demonios. No eran palabras grabadas ni oraciones escritas en esas telas. Era la propia esencia espiritual de Pablo impregnada en el material físico. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede un trozo de tela tener suficiente autoridad espiritual para hacer huir a los demonios? La respuesta reside en un principio que la ciencia cuántica apenas comienza a descubrir, pero que el Espíritu Santo siempre ha conocido. La energía espiritual puede almacenarse y transferirse a través de objetos físicos. Cada átomo de la creación puede ser un conductor de la gloria de Dios al ser consagrado. Pablo había alcanzado un nivel de saturación espiritual donde incluso su sudor transportaba la presencia del Espíritu Santo. Consideren las implicaciones de esto. El hombre estaba tan inmerso en Dios que sus secreciones corporales se convirtieron en armas de guerra espiritual. Esto no es misticismo pagano. Es el resultado de una vida tan entregada al Espíritu Santo que la línea entre lo natural y lo sobrenatural ya no existe. Es necesario comprender el proceso que llevó a Pablo a este nivel. Este fue el mismo hombre que dijo: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Cuando Pablo dijo esto, no se trataba de teología poética. Era una descripción literal de su condición espiritual.
Su ego había muerto tanto que su cuerpo se convirtió en un simple receptáculo para la presencia de Cristo. Cada célula de su cuerpo había sido colonizada por el reino de Dios. Ahora voy a revelar algo que puede parecer controvertido, pero que es bíblicamente sólido. Tus pertenencias personales transmiten tu atmósfera espiritual. La silla donde oras a diario, la Biblia que sostienes con lágrimas en los ojos, la ropa que usas durante los momentos de profunda adoración. Todos estos objetos absorben y retienen frecuencias espirituales. Por eso, en los hogares donde hay adoración constante, incluso las paredes parecen emanar paz. Y por eso, en lugares donde se ha cometido un pecado grave, se puede sentir la opresión en el ambiente. Los pañuelos de Pablo nos enseñan que la guerra espiritual puede ocurrir mediante la transferencia de la unción. Cuando alguien está tan lleno de Dios que su presencia satura los objetos físicos, estos se convierten en extensiones de su autoridad espiritual. No es el objeto en sí el que tiene poder, es la presencia de Dios imbuida en él a través de un vaso consagrado. Pero cuidado. Existe una peligrosa falsificación de esto en el mundo religioso actual. Los vendedores de bendiciones que venden pañuelos ungidos, agua bendita y sal gruesa consagrada. Todo esto es prostitución espiritual cuando se realiza sin la presencia genuina de Dios. La diferencia entre lo verdadero y lo falso es simple. Pablo no vendió sus pañuelos. Los trajeron personas desesperadas que reconocieron la genuina presencia de Dios en ese hombre. Imagina vivir en tal dimensión de unción que tu ropa de cama pudiera ser llevada a un hospital y los enfermos sanaran. Que el asiento de tu auto conservara la presencia de Dios de tus momentos de adoración en tránsito. Que alguien sentado allí luego sintiera convicción de pecado. Que tu hogar estuviera tan saturado de tu vida de oración que las visitas comenzaran a llorar inexplicablemente al entrar. Esto no es una fantasía, es el cristianismo normal que hemos perdido. Los primeros cristianos vivían en esta realidad. Emanaba tanto poder de ellos que Hechos 5:13 dice: pero ninguno de los demás se atrevió a unirse a ellos, pero el pueblo los tenía en alta estima. La gente temía acercarse casualmente a los apóstoles, porque la presencia que portaban era demasiado santa, demasiado poderosa, demasiado peligrosa para los pecadores impenitentes. ¿Te has parado a pensar alguna vez por qué tu ropa no expulsa demonios? ¿Por qué tus pertenencias no tienen poder sanador? La respuesta puede ser dolorosa. Quizás vives una vida espiritual tan diluida, tan mezclada con el mundo, que no hay suficiente presencia en tu interior para saturar nada. Eres como una esponja seca que intenta absorber otras cosas. No hay suficiente agua en ti para transferir. Pablo vivía en oración incesante. No tenía momentos de oración. Toda su vida era una oración andante. No visitaba la presencia de Dios. Vivía en ella. Cuando trabajaba haciendo tiendas, sus manos trabajaban mientras su espíritu adoraba. El sudor que caía al coser se mezclaba con lágrimas de intercesión. Los pañuelos que le enjugaban el rostro habían tocado labios que constantemente alababan. Dejando las vestiduras empapadas de Pablo, debemos ahondar en una de las manifestaciones más poderosas de autoridad silenciosa jamás registradas: el Arca del Pacto. En 1 Samuel capítulo 5, cuando los filisteos capturaron el arca y la colocaron en el templo de Dagón, ocurrió algo asombroso. Nadie oró, nadie reprendió, nadie declaró guerra espiritual. La mera presencia del arca en el templo pagano hizo que el ídolo Dagón cayera boca abajo ante ella. Al día siguiente encontraron a Dagón no solo caído, sino con la cabeza y las manos cercenadas, mutiladas en el umbral de la puerta. Comprende la violencia espiritual que emanaba de ese objeto consagrado. El arca no necesitaba ser activada, no necesitaba un sacerdote que la operara. Su mera existencia en ese espacio demoníaco creó un campo de fuerza espiritual tan intenso que el principado de Dagón,
adorado por miles, fue literalmente desmembrado por la silenciosa presencia de Dios. Los filisteos comenzaron a morir de tumores, hemorroides que los consumían por dentro. Ciudades enteras cayeron en un pánico mortal. Todo esto sin una sola palabra, sin un solo profeta que predicara. Ahora, aquí está la revelación que transformará tu guerra espiritual. Tú eres el arca del nuevo pacto, el mismo Dios que moraba entre los querubines de oro, ahora mora en ti. La misma presencia que hizo caer los ídolos, que mató a cualquiera que tocara el arca indebidamente, que abrió el río Jordán, que derribó los muros de Jericó. Esta misma presencia está dentro de ti ahora. Pero ¿por qué no caen los ídolos cuando entras en lugares demoníacos? ¿Por qué no se desmembran los principados con tu llegada? La diferencia radica en la consagración. El arca era completamente independiente, completamente santa, intocable para los profanos. Cada detalle de su construcción seguía exactamente las especificaciones divinas. Estaba recubierta de oro puro por dentro y por fuera, sin mezcla, sin aleación inferior. Las tablas de la ley que contenía representaban la palabra sólida e inmutable de Dios. El maná representaba la provisión sobrenatural. La vara de Aarón, que reverdeció, representaba la autoridad elegida por Dios. ¿Llevas estos mismos elementos espiritualmente? ¿Es la palabra de Dios sólida e inmutable dentro de ti, o está fragmentada por dudas y concesiones? ¿Vives por la provisión sobrenatural, o aún dependes de planes humanos? ¿Floreció tu autoridad por decisión divina o aún buscas la validación humana? Los filisteos intentaron deshacerse del arca, llevándola de ciudad en ciudad, pero dondequiera que iba, la destrucción la seguía. Gat, Ecrón. Cada ciudad que recibió el arca experimentó el terror de albergar la presencia inesperada de Dios. Finalmente, desesperados, la devolvieron a Israel con ofrendas de oro, rogando que se levantara la maldición. Imagina a los enemigos de Israel devolviendo voluntariamente su arma más poderosa porque no soportaban tenerla en su territorio. Ese deberías ser tú. Cuando entras en un entorno dominado por la oscuridad, debería haber pánico en el reino espiritual. Los demonios deberían susurrarse unos a otros. El arca humana ha llegado. Debemos irnos antes de que nos desmembren. Los principados territoriales deberían sentir sus cimientos temblar ante su llegada. Las fortalezas generacionales deberían empezar a resquebrajarse simplemente porque elegiste vivir en ese vecindario. Pero el arca también nos enseña sobre el peligro de la familiaridad casual con lo sagrado. Cuando Usa tocó el arca, intentando estabilizarla, murió instantáneamente. No fue la crueldad de Dios, era la consecuencia natural de tocar algo demasiado santo para manos no consagradas. Esto nos muestra que llevar la presencia del arca requiere una santidad radical. No se puede incursionar en el pecado durante la semana y esperar emanar un terror sagrado el domingo. Los sacerdotes que llevaban el arca tenían protocolos específicos, se purificaban, vestían ropas especiales y seguían rituales de consagración. No era una religiosidad vacía, era la preparación necesaria para llevar algo tan poderoso que podía matarlos si se manejaba incorrectamente. ¿Cuántos cristianos hoy desean el poder del arca, pero viven vidas como las de Usa? Casuales, presuntuosas, tocando lo sagrado con manos impuras. El arca permanecía en el lugar santísimo, un lugar al que solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, e incluso entonces, con sangre e incienso, con campanillas en sus vestimentas, para que la gente supiera que seguía vivo. Era un lugar de silencio absoluto, salvo por la presencia de Dios. Es en este lugar de silencio sagrado, de separación radical, donde se cultiva la presencia del arca. No puedes vivir en el ruido del mundo
y esperar llevar el poderoso silencio del lugar santísimo. La revelación sobre el arca nos lleva ahora a uno de los secretos más profundos de la guerra espiritual silenciosa, el poder de la frecuencia musical ungida. En 1 Samuel 16:23 encontramos algo revolucionario. Cuando el espíritu maligno enviado por Dios se apoderaba de Saúl, David tomaba un arpa y la tocaba. Entonces Saúl se sentía aliviado y mejor, y el espíritu maligno lo abandonaba. Observen con atención. David no cantaba reproches, no pronunciaba palabras de exorcismo, no gritaba órdenes a los demonios. Simplemente tocaba melodías ungidas, y el espíritu maligno huía. ¿Cómo pueden las cuerdas vibrantes y la madera resonante expulsar a las entidades demoníacas? La respuesta reside en una verdad que el infierno intenta ocultar desesperadamente. La música opera en dimensiones espirituales que trascienden las palabras. Cada nota musical es una vibración que penetra el velo entre lo natural y lo sobrenatural. Cuando estas vibraciones son producidas por manos ungidas, se convierten en misiles espirituales que bombardean las fortalezas demoníacas. David no era solo un músico experto, era un adorador que había descubierto las frecuencias del cielo. Mientras pastoreaba ovejas en las colinas de Belén, a solas con Dios bajo las estrellas, había aprendido a afinar su arpa con las melodías que los ángeles cantan alrededor del trono. Sus manos habían sido entrenadas no solo para producir hermosos sonidos, sino para liberar la atmósfera del cielo en la tierra. Necesitas entender algo crucial. Satanás era el gobernante de la alabanza celestial antes de su caída. Ezequiel 28:13 describe cómo se prepararon panderetas y flautas para él el día de su creación. Él conoce el poder de la música mejor que cualquier ser creado. Es por eso que ha corrompido la música en la tierra tan sistemáticamente. Él sabe que la música correcta, tocada con la unción correcta, es una de sus mayores amenazas. Cuando David tocó para Saúl, no era entretenimiento. Era una guerra espiritual de alto nivel. Cada punteo de las cuerdas enviaba ondas de choque espirituales que torturaban al demonio dentro de Saúl. Era como un bombardeo de artillería pesada del reino espiritual. El demonio no se fue porque estuviera convencido por argumentos. Huyó porque el dolor de permanecer bajo ese asedio musical era insoportable. Imagine la escena. Saúl, el rey de Israel, poseído, violento, atormentado, probablemente hirviendo de ira, sus siervos temblando de miedo. Y entonces entra un joven pastor con un arpa, sin gritos, sin dramatismo religioso, sin confrontación verbal. Simplemente se sienta y comienza a tocar. Las primeras notas cortan el aire opresivo. La atmósfera comienza a cambiar. El rostro contraído de Saúl comienza a relajarse. El demonio dentro de él comienza a retorcerse, buscando escapar de esa tortura melódica. Y entonces, incapaz de soportarlo más, el espíritu huye. Esto nos revela por qué tantas liberaciones fracasan hoy. Intentamos expulsar demonios con gritos carnales, mientras nuestros hogares están llenos de música mundana que atrae a más demonios. No se puede poner música secular cargada de mensajes demoníacos durante la semana y esperar tener autoridad espiritual el domingo. Cada canción que permites entrar a tu entorno ajusta la frecuencia espiritual del lugar hacia el cielo o el infierno. David tenía algo que necesitamos recuperar con urgencia. Tenía una lista de reproducción celestial grabada en su espíritu. Años de íntima comunión con Dios en las montañas habían llenado su corazón de melodías que no eran de este mundo. Cuando tocaba, no reproducía partituras humanas, canalizaba sonidos del trono de Dios. Era como si sus manos fueran antenas, captando transmisiones directas del cielo. Pero aquí está el secreto que nadie enseña. No cualquier música gospel expulsa demonios.
Hay tanta música cristiana hoy en día, compuesta en estados carnales, grabada por personas pecadoras, producida con motivaciones económicas. Esta música no tiene poder contra la oscuridad. Puede sonar hermosa, puede conmover, pero no lleva la frecuencia celestial que hace huir a los demonios. El arpa de David fue ungida porque las manos que la tocaban eran puras. El corazón detrás de la música era conforme al corazón de Dios. No se puede tener manos pecadoras y esperar producir música que expulse demonios. No se puede tener motivos divididos y esperar canalizar las frecuencias del cielo. La música liberadora proviene de vidas que son instrumentos afinados en las manos del Maestro Celestial. La música celestial de David nos prepara para comprender una dimensión aún más profunda, cómo crear territorios sagrados donde la presencia demoníaca es literalmente imposible. En Éxodo 3:5, cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, Dios le ordenó: «Quítate el calzado de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». En ese momento, una zona común del desierto de Madián se transformó en un territorio donde solo los santos podían permanecer. No se estaba llevando a cabo ningún exorcismo, ni se libraba una batalla espiritual verbal, pero les aseguro que ningún demonio podía acercarse a esa zarza. ¿Por qué? Porque Dios había establecido una zona de exclusión espiritual. Era como un campo de fuerza divino, donde las leyes espirituales normales se suspendían y solo la presencia de Dios reinaba suprema. Cualquier espíritu maligno que intentara entrar en ese perímetro sería incinerado instantáneamente, no por palabras de reprimenda, sino por la incompatibilidad fundamental entre la oscuridad y la luz pura. Ahora, aquí está la revelación que cambiará tu vida. Dios quiere hacer esto con tu hogar, tu dormitorio, tu auto, tu lugar de trabajo. Quiere establecer zonas de santidad a tu alrededor, donde los demonios literalmente no puedan operar. No porque los hayas expulsado verbalmente, sino porque has cultivado una presencia de Dios tan densa que el ambiente se ha vuelto tóxico para los seres malignos. Moisés no santificó ese lugar, Dios lo hizo. Pero Moisés tuvo que reconocer y honrar la santidad quitándose las sandalias. Las sandalias representaban la suciedad del camino, el polvo del mundo, la conexión con lo profano. ¿Cuántos cristianos quieren crear territorios santos, pero se niegan a quitarse las sandalias? Sus apegos al mundo, sus hábitos pecaminosos, sus conexiones con lo profano. Necesitas comprender la física espiritual aquí. La zarza ardía, pero no se consumía porque operaba bajo leyes celestiales, no terrenales. El fuego natural consume su combustible, pero el fuego de Dios es autoexistente, eterno, y no necesita combustible externo. Cuando te conviertes en una zarza ardiente espiritual, ardes con el fuego del Espíritu sin consumirte, emanas calor espiritual que derrite las cadenas demoníacas sin agotarte. Piensa en el impacto que esto tuvo en la vida de Moisés. Pasó 40 años en el desierto como fugitivo, pastoreando ovejas, aparentemente olvidado. Pero un encuentro con Tierra Santa lo cambió todo. Emergió de ese lugar con el poder para enfrentarse al faraón, liberar una nación y dividir el mar. La Tierra Santa no solo expulsa demonios, transforma a la gente común en armas de destrucción masiva contra el reino de las tinieblas. Pero ¿cómo creamos estas tierras santas en nuestra vida moderna? Primero, necesitas entender que la santidad no es un sentimiento, es una condición espiritual que se establece mediante una consagración radical. Cuando apartas un espacio exclusivamente para Dios, ya sea un rincón de tu habitación, una silla específica, un momento específico del día, y mantienes esa separación con una disciplina férrea, algo sobrenatural comienza a suceder.
La presencia de Dios comienza a acumularse en ese espacio como rocío que se forma gradualmente. Conozco a guerreros de oración que tienen un tapete donde se arrodillan a diario. Con el tiempo, ese simple trozo de tela se ha convertido en tierra santa. Los visitantes no pueden pisarlo sin romper a llorar. Los niños rebeldes se calman al instante al ser colocados sobre él. Es la misma dinámica que la zarza ardiente, un espacio común transformado en un portal al cielo mediante la presencia concentrada de Dios. El error fatal que muchos cometen es intentar crear tierra santa mientras mantienen las puertas abiertas a lo profano. No puedes tener un altar de oración en tu habitación y pornografía en tu celular. No puedes declarar tu hogar tierra santa mientras permites entretenimiento demoníaco en la televisión. Es como intentar mantener una habitación estéril con las ventanas abiertas a un vertedero de basura. La contaminación siempre superará la santificación cuando hay brechas. Regresó Moisés a ese lugar. La Biblia no lo dice, pero algo me dice que ese trozo de desierto permaneció santo. Los lugares profundamente tocados por Dios conservan algo de su presencia. Por eso ciertos sitios de avivamiento aún emanan unción décadas después. Por eso, en los lugares donde los santos han orado durante años, parece más fácil conectar con Dios. El territorio santo no es solo un concepto, es una realidad espiritual tangible que se puede establecer y mantener. Mi querido guerrero, has llegado hasta aquí. Has permanecido hasta el final de esta profunda revelación sobre cómo Dios te enseña a expulsar demonios sin una sola palabra. Déjame decirte algo. De cada 100 personas que comienzan un video como este, menos de 50 llegan al final. No eres solo parte de una estadística. Eres parte de un remanente escogido que tiene un hambre genuina por las verdades profundas del reino. Mientras otros fueron seducidos por distracciones, notificaciones y compromisos terrenales, tú te quedaste. Esto no es coincidencia. El Espíritu Santo te sostuvo aquí porque hay algo en este mensaje que necesitabas recibir específicamente hoy. Acabas de recibir 8 poderosas llaves que pueden revolucionar tu guerra espiritual. Desde el silencio ensordecedor de Elías hasta el territorio sagrado de Moisés, cada revelación fue una pieza de un rompecabezas divino que ahora está completo en tu espíritu. Ya no eres la misma persona que comenzó este video. Se han plantado semillas en la tierra fértil de tu corazón. Algunas germinarán mañana, otras la semana que viene, otras en los momentos cruciales cuando más las necesites. Quiero que hagas algo ahora que selle esta revelación en tu espíritu. Comenta esta misma frase. Soy el portador del fuego que no se consume. Esta no es una frase al azar. Es una declaración profética sobre en quién te has convertido después de recibir estas verdades. Cuando vea tu comentario, sabré que eres uno de los elegidos que no solo escuchan, sino que están listos para convertirse en zarzas ardientes andantes en esta generación. Tu nombre se añadirá a mi lista personal de intercesión, mientras oro específicamente por los guerreros que llegan al final de estos viajes espirituales conmigo. Ahora necesito hablarte seriamente sobre compartir. Cada verdad que recibiste hoy trajo consigo una responsabilidad. ¿Conoces a alguien en tu lista de contactos que esté atormentado por la opresión demoníaca? Alguien que lo ha intentado todo, pero aún no ha encontrado la liberación. Este video puede ser la clave que necesita, pero si no lo compartes, si te guardas este tesoro para ti, te conviertes en cómplice de su sufrimiento constante. Es como tener la medicina para una enfermedad, pero ocultársela al enfermo. Piensa en Jesús multiplicando los panes y los peces. El milagro solo ocurrió cuando el niño compartió lo poco que tenía.
Compartir este video podría ser el comienzo de una multiplicación espiritual que liberará a cientos, quizás miles. Cada vez que lo compartas es una semilla de liberación plantada en una tierra que ni siquiera conoces. Alguien en profunda depresión, alguien que esté pensando en suicidarse, alguien atrapado en una adicción, podría encontrar este video a través de tu simple acto de compartir y ver su vida completamente transformada. Ahora bien, con respecto a suscribirse al canal, si has visto hasta aquí y aún no estás suscrito, necesito que examines tu corazón ahora mismo. ¿Qué te detiene? ¿Orgullo? ¿Pereza? ¿Indiferencia? Cada persona que no se suscribe y consume este contenido sin comprometerse es como alguien que come pero se niega a agradecer. Es como recibir regalos constantemente pero nunca reconocer a quien los da. Suscribirse no es para mí, es un pacto entre tú y Dios que te compromete a crecer espiritualmente y a ser alimentado constantemente con revelaciones profundas. Pero si ya eres suscriptor, quiero que sientas el santo orgullo de formar parte de este ejército. No eres solo un número, eres un soldado activo en la primera línea de la batalla espiritual. Cada punto de vista fortalece este ministerio. Cada me gusta lleva estas verdades a más personas necesitadas. Eres copartícipe de esta obra de liberación masiva que Dios está realizando a través de este canal. Y aquí tienes una invitación especial que el Espíritu Santo me pide hacerte ahora. Hazte miembro de este canal. Por menos de lo que gastas en un refrigerio, puedes apoyar esta obra. Los miembros no solo reciben contenido exclusivo y acceso anticipado a videos, sino que también se convierten en colaboradores directos del ministerio. Cada centavo invertido se multiplica en almas alcanzadas, vidas transformadas y familias restauradas. Al hacerte miembro, no haces una donación, inviertes en el reino que rendirá dividendos eternos. En la eternidad, personas que nunca has conocido te lo agradecerán, porque tu inversión les permitió escuchar la palabra que cambió sus vidas. Sé que algunos de ustedes tienen dificultades económicas y eso está bien. Su presencia, sus comentarios y sus acciones son contribuciones invaluables. Pero para quienes Dios ha bendecido con recursos, esta es una oportunidad de transformar la riqueza temporal en recompensas eternas. Es mejor invertir en el reino que acumular tesoros que la polilla y el óxido consumen. Este canal existe porque personas como tú creen que las verdades profundas necesitan ser reveladas. Cada video como este requiere días de preparación, oración, ayuno y escudriñamiento de las Escrituras. No es entretenimiento religioso, es alimento sólido para guerreros serios. Cuando apoyas este ministerio estás diciendo: valoro la revelación más que el entretenimiento, la verdad más que la conveniencia, la profundidad más que la superficialidad. Quiero profetizar sobre ti ahora. Quienes han llegado hasta aquí no son personas comunes. Hay una marca en su espíritu, un llamado que quizás aún no comprendan del todo. Dios los está preparando para algo grandioso. Estas verdades sobre la autoridad silenciosa no son solo información, son reales, son una activación. En los próximos días comenzarán a notar cambios. Su presencia en los entornos será diferente. La gente comenzará a reaccionar ante ustedes de maneras inexplicables. Algunos se sentirán atraídos por la paz que emanan. Otros se sentirán incómodos con la luz que transmiten. No se alarmen cuando esto comience a suceder. Es la confirmación de que las verdades de este video se están activando en su vida. Se están convirtiendo en una de las zarzas ardientes de esta generación. Alguien que arde con fuego divino sin ser consumido. Su vida está a punto de convertirse en un territorio sagrado ambulante, donde los demonios no pueden operar con comodidad. Antes de terminar, quiero que hagan algo poderoso ahora mismo. No pausen el video todavía.
Déjenlo reproducir hasta el final. Mientras lo hacen, cierren los ojos donde quiera que estén. No importa si estás en el autobús, en casa o en el trabajo. Cierra los ojos y guarda silencio absoluto unos minutos. No le pidas nada a Dios ahora mismo. Solo da gracias. Da gracias por haber llegado hasta aquí. Da gracias por las revelaciones que has recibido. Da gracias por la transformación que ya ha comenzado. Da gracias porque nunca volverás a ser el mismo. Deja que el silencio sagrado que aprendiste hoy comience ahora. Siente la presencia de Dios llenando cada célula de tu cuerpo. Estás recibiendo una carga espiritual en este preciso instante. Verdades descienden de tu intelecto a tu espíritu. La unción se transfiere a tu vida a través de esta pantalla. No cortes esta conexión prematuramente. Permanece en este lugar santo unos instantes más. Declara en tu corazón: Señor, recibo autoridad silenciosa. Recibo el poder de la presencia. Me convierto en tierra santa. Soy una zarza ardiente que no se consume. Mi presencia lleva el santo terror del Señor. Los demonios no huyen de mis palabras, sino de tu presencia en mí. Continúa en silencio. El video terminará cuando sea el momento oportuno. Tómate tu tiempo. Este es un momento sagrado entre tú y Dios. Deja que Él selle todo lo que has recibido hoy. La paz del Señor sea contigo, guerrero. Has sido equipado, has sido activado. Ahora ve y sé el terror silencioso del infierno que Dios te ha llamado a ser. Que la presencia de Dios te acompañe y que tu propia existencia sea una declaración de guerra contra la oscuridad. Amén.